Hola, mi nombre es Jade Yuseno Sandoval y en este video les hablaré de algunos puntos importantes dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor en México. Dentro de esta presentación vamos a hablar del concepto de divulgación, cómo se plasma en medios físicos, la duración de los derechos del autor y la posibilidad de heredarlos. Para esto me voy a basar toda la información dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor, publicada por la Cámara de Diputados de 1996 con sus reformas posteriores. En esta siguiente diapositiva vamos a especificar los puntos o temas que hablaremos dentro de esta presentación, donde tenemos en introducción el concepto de divulgación, divulgación en los medios físicos, importancia de la divulgación, duración de los derechos, la herencia de los derechos y algunos ejemplos de cada uno y las conclusiones. Comenzando ahora sí con la materia, vamos a hablar un poquito acerca de una manera introductoria lo que la Ley Federal de Derecho de Autor considera como derechos en autor en México. Tenemos dos tipos de derechos, tenemos el moral y el patrimonial, donde el moral, para poquito recordarlos, es la relación personal del autor con su obra y el patrimonial es la explotación económica de la misma creación. Y los conceptos claves que vamos a tener dentro de esta presentación es la divulgación, la duración y la herencia. Como primer concepto tenemos el de divulgación. La divulgación es el acto de hacer accesible al público una obra por primera vez. Eso es en sí el concepto como tal. Es decir, lo vuelvo a repetir, es hacer accesible una obra al público, o sea, que se dé a conocer por primera vez. Esto está plasmado dentro de esta misma Ley Federal de Derecho de Autor en el artículo 16 de la misma ley. La importancia de este concepto o de no tenerlo en cuenta dentro de la propiedad intelectual es que la obra deja de ser inédita. Esto es lo que nos lleva el concepto de divulgación. Es así que según la Ley Federal de Derecho de Autor, esto puede dar de manera física o digital. Otro punto importante dentro del concepto de divulgación es la divulgación en medios físicos. ¿Nosotros a qué nos referimos cuando hablamos de medios físicos? Nos vamos a referir a ejemplares tangibles, es decir, aquello que podemos tocar, que el público puede acceder a ella. Por ejemplo, cuando un autor escribe una obra, la publica y además imprime el libro, eso se considera una obra tangible. O cuando tenemos un fotógrafo que expone sus fotografías en alguna exposición, nosotros vamos a tener también algo tangible, ¿no? O por último, un compositor que genera alguna obra y la graba su música dentro de un CD. Esto nos hace hincapié a que va a estar tangible y va a poder ser accesible al público. Entonces nosotros cuando hablamos de medios físicos es la publicación de manera tangible de las obras de los autores, ¿no? Eso es también un punto importante que nosotros tenemos que considerar dentro de la divulgación. En sí, nosotros vamos a especificar que una divulgación en medios físicos va a ser toda aquella obra que está tangible y que está a disposición o al alcance del público. Algo que también es importante nosotros tener en cuenta es la importancia de la divulgación. ¿Por qué es tan importante ese concepto dentro de la propiedad intelectual? Pues en sí marca el momento en que la obra se hace pública, hace que el autor pueda conservar el derecho de decidir si esta va a ser divulgada o no, es decir, si esta va a estar al alcance del público. Y una vez divulgada se activa la protección legal, es decir, no porque nosotros tengamos acceso como público a dicha obra, tengamos todos los derechos sobre esta misma, sino que tenemos también ciertos limitantes. Entonces nosotros al tener la divulgación y esos límites y estas leyes, podemos nosotros también como autores poder proteger nuestra propia obra, así esté al alcance del público. Otro punto a destacar que es importante nosotros saberlo es la duración de los derechos, es decir, cuánto tiempo el autor tiene derecho a tener toda la propiedad como tal de la obra. En sí, la ley distingue entre los derechos morales y patrimoniales, como lo mencionamos en la primera diapositiva, donde los derechos morales son eternos, es decir, protegen la identidad del autor, es decir, la integridad, la moral, así como menciona el mismo concepto, hace este hincapié en esto. Sin embargo, los derechos patrimoniales, es decir, la explotación económica, toda la parte, pues ciencia económica de la misma obra, hay una regla o un límite, es decir, que va a ser la vida del autor más 100 años. Después de este parámetro, la obra pasa a dominio público, es decir, que ya no tiene toda esa protección dentro de los derechos patrimoniales de la obra, ¿no? Entonces, en conclusión, los derechos van a durar de manera moral
toda la vida o todo el tiempo establecido porque no tienen algún límite, son eternos, porque van a proteger la identidad del mismo autor. Sin embargo, los derechos patrimoniales se van a calcular o se van a tener ese límite con la edad del autor más 100 años. Después de ese tiempo, se pasa a dominio público. Para entender un poco más acerca de la duración de los derechos de una obra, es importante nosotros aclarar con el siguiente ejemplo. Tenemos un escritor famoso que tuvo varias obras y este falleció en 1950. Es aquí donde viene la pregunta, ¿qué va a pasar con sus obras? ¿Va a seguir teniendo derechos o no el autor a pesar de que ya falleció? Es así que nosotros en la antigua dispositiva especificamos cómo es esto, ¿no? Mencionábamos que durante toda la vida el autor tiene derecho propio de la obra. Sin embargo, cuando éste fallece, solamente tiene derecho dentro de los primeros 100 años después de su muerte. Después de ese tiempo, es decir, después de los 100 años, se considera que la obra ya pasa a dominio público. Es decir, cualquier persona puede usar su obra libremente siempre y cuando respete la autoría del autor, ¿no? Entonces nosotros tenemos este ejemplo de especificar cómo funciona esto del derecho patrimonial y su durabilidad. Otro punto muy importante a destacar es la herencia de los derechos. ¿Qué pasa con estos? En sí los derechos patrimoniales sí se pueden heredar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pueden heredar tanto a los hijos, a los nietos, familiares del autor. Pueden tener derecho patrimoniales desde la herencia del autor. Lo que nosotros conocemos como regalías, también pueden autorizar publicaciones o decidir sobre la explotación de la obra. Además, también se puede considerar que pueden tomar también decisiones dentro de los derechos morales, como reconocimiento del autor o evitar deformaciones. Eso también los pueden decidir los herederos. Entonces, en grandes resumen, se puede decir que se pueden heredar derechos patrimoniales. También dentro de los herederos también pueden ejercer ciertos derechos morales, como mencionábamos. Si no hay herederos, los derechos pasan al Estado vía indautor, que es otra parte también importante que debemos de considerar. Entonces, esos son como los puntos más importantes dentro de la herencia de los derechos. Un ejemplo de esto, al igual como tuvimos con la durabilidad de los derechos, es un ejemplo de la herencia. Para eso tenemos una compositora famosa, fallece. ¿Qué va a pasar con todo esto? Sus hijos, o nietos, o familiares cercanos van a heredar los derechos. ¿Ellos qué van a poder hacer? Cobrar regalías, pueden autorizar o negar licencias, ver qué se pasa con la explotación de la obra, toda la parte en sí de lo que se está haciendo con la obra. Y también van a defender la integridad de la obra, porque nosotros al tener esta herencia cerca de los familiares, se va a poder decir que se va a cubrir pues, la integridad tanto de la obra como del autor, es que se siga respetando. Entonces también es una parte de proteger a la obra. Como último punto pasamos a las conclusiones, es decir, que aprendimos dentro de todo en esta información, ¿no? Para eso nosotros podemos decir que la Ley Federal del Derecho del Autor tiene el fin de proteger las creaciones de los autores de todas sus obras, ¿no? Siempre va a buscar que se respete la integridad y sus derechos. Además, también les da una duración prolongada de 100 años a los autores sobre su obra, a pesar de que esos ya hubieran fallecido, con el fin de seguir protegiendo la integridad de la obra y proteger también los derechos del mismo autor. Además, también tenemos en cuenta que para reforzar esta parte, se menciona que los derechos, tanto patrimoniales como algunos tomas de decisiones en los morales, se pueden heredar. Para esto, para seguir teniendo en cuenta que se sigan respetando la integridad del autor, que es lo más importante. O también busca proteger al autor como a sus familias y al final garantizar que las obras pasen al dominio público. Es decir, que también tengan ese lapso, ¿no? Es así que entonces, ya de manera de grandes rasgos, vamos a decir que la divulgación es hacer la obra pública, es decir, publicar la obra como tal. La duración es la vida más 100 años, que es el tiempo límite que va a tener el autor para hacer o para tener sus derechos, ¿no? Como tal.
La herencia, pues ya como vimos, se pasa a los familiares más cercanos. En este caso, pues siempre son los hijos. Pueden tener regalías, pueden tener decisiones en la explotación de la obra, que se respete la obra, la integridad del autor, la integridad tanto de su familiar. Y pues estos también van todos con el fin de proteger tanto la obra como a la memoria del autor. Esto fue todo dentro de esta presentación y toda la información fue basada en la Ley Federal de Derecho del Autor de México, publicado por la Cámara de Diputados.